Hola, en este video vamos a determinar la distancia entre dos puntos. Tenemos el sistema de coordenadas XY con el origen O. Tenemos el punto A que tiene como coordenadas X sub 0, Y sub 0 y tenemos el punto B que tiene como coordenadas X sub 1, Y sub 1. Vamos a hallar estos puntos en los ejes. Para el punto A, vamos a hallar su axis en el eje de las axisas. Trazamos una paralela al eje de las ordenadas Y que corta el eje de las axisas en este punto y este punto será X sub 0. Entonces la distancia desde el origen hasta X sub 0 será X sub 0. Igualmente vamos a trazar una paralela al eje de las axisas que corte al eje de las ordenadas en este punto y este punto será Y sub 0. Entonces la distancia desde el origen hasta Y sub 0 será Y sub 0. Igualmente vamos a hacer con el punto B. Trazamos una paralela al eje de las ordenadas a partir del punto B y que corte al eje de las axisas en este punto, entonces este punto será X sub 1 y la distancia desde el origen hacia X sub 1 será una distancia X sub 1. Igualmente vamos a trazar una paralela al eje de las axisas a partir del punto B y que corte al eje de las ordenadas en este punto. Ahora este punto será Y sub 1 y la distancia desde el origen hasta Y sub 1 será una distancia Y sub 1. Voy a trazar a partir del punto A una paralela al eje de las axisas y va a cortar a esta línea punteada que es paralela al eje de las ordenadas que se ha trazado a partir del punto B, lo va a cortar en este punto que le voy a poner un nombre, le voy a poner el punto M, y estas dos paralelas vienen siendo perpendiculares. Muy bien, entonces nos están pidiendo a nosotros que calculemos esta distancia, ¿verdad? Nos piden esta distancia D. Una distancia D. Esta distancia nos están pidiendo la distancia que hay entre dos puntos, entre los puntos A y B. Nosotros podemos hallar la distancia que hay entre el punto A y el punto M. Fíjense, la distancia que hay entre el punto A y el punto M sería X sub 1 menos X sub 0. ¿Ok? Sería esta misma distancia, ¿verdad? Esta misma distancia, X sub 1 menos X sub 0 sería igual a esta de aquí. X sub 1 menos X sub 0. Igualmente podríamos decir que la distancia que hay de los puntos B al M, del punto B al punto M, es Y sub 1 menos Y sub 0. Es la distancia que hay del punto B al punto M. ¿Y cómo hemos determinado eso? Por esto, ¿verdad? Porque es igual a esta distancia. La distancia del punto B al punto M es igual a esta distancia que estoy yo poniendo aquí en negro, que es Y sub 1 menos Y sub 0. Muy bien, entonces fíjense ahora en el triángulo rectángulo ABM. La distancia que queremos calcular viene siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y
tenemos sus catetos AM que tiene dimensiones x sub 1 menos x sub 0, y tenemos el otro cateto BM que tiene dimensiones y sub 1 menos y sub 0. Entonces podemos aplicar aquí Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso D, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pongámoslo así, x sub 1 menos x sub 0 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 0 al cuadrado. Entonces, la distancia será igual a la raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 0 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 0 también al cuadrado. Entonces ahora sí, básicamente ya tenemos una expresión para poder hallar la distancia conociendo dos puntos, la distancia entre los dos puntos. Muy bien, vamos a hacer una aplicación de la fórmula de la distancia entre dos puntos que acabamos de hallar. Tenemos este ejercicio. Hallar el perímetro de un triángulo equilátero si dos de sus vértices son los puntos menos 1, menos 1 y 5,7. Solución. Podemos hallar sin necesidad de graficarlo o también podemos graficarlo. Yo lo voy a graficar para que lo puedan entender mejor. Voy a decir que el punto A es menos 1, menos 1 y el punto B tiene como coordenadas 5,7. Entonces voy a graficarlo, voy a dibujar mi sistema de coordenadas, mi plano cartesiano. Ok, entonces aquí está el eje de las abscisas y aquí tenemos el eje de las ordenadas y aquí está el origen. Muy bien, entonces voy a empezar graficando este punto A que tiene como coordenadas menos 1, menos 1. Menos 1 como abscisa tiene el punto menos 1. Eso quiere decir que está ubicado en el eje de las abscisas al lado izquierdo del punto de origen. O sea que está menos 1. Como ordenada tiene también menos 1. Eso quiere decir que está ubicado en el eje de las ordenadas por debajo del punto de origen. O sea que está menos 1. ¿Ok? Entonces trazamos paralelas a ambos ejes donde se cruzan. Este es el punto A. Este es el punto A, menos 1, menos 1. Vamos a graficar igualmente el punto B. Tiene como abscisas 5 positivo. Quiere decir que está ubicado en el eje de las abscisas al lado derecho del punto de origen. Ok, este es 1, 2, 3, 4, 5. Y como ordenada 7 quiere decir que está en el eje de las ordenadas arriba del punto de origen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, ahora trazamos paralelas a ambos ejes. Y donde se cortan, aquí estaría ubicado el punto B. Muy bien, entonces el problema nos dice que estos dos puntos son dos de los vértices del triángulo equilátero. Sabemos que un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Quiere decir que si unimos el punto A con el punto B, el segmento AB sería uno de los lados del triángulo equilátero. ¿Ok? Entonces, si nosotros hallamos la medida de este lado
y lo multiplicamos por 3, estaríamos hallando el perímetro, ¿verdad? De este triángulo equilátero. Entonces, básicamente tenemos que hallar la medida o la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B para saber la medida del segmento AB. Muy bien, entonces ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula de distancia, ¿no? La recordamos, la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, del punto A al punto B sería la raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 0, todo esto al cuadrado, más y sub 1 menos y sub 0, todo esto al cuadrado. Entonces, esta es la formulita que hallamos, ¿verdad? La vamos a aplicar entonces ahora. La vamos a aplicar para resolver este problema. Entonces, la distancia de A a B será igual a la raíz cuadrada. X sub 1 sería 5 menos x sub 0 sería menos 1. ¿Ok? Estamos trabajando primero con las abscisas. 5 para x sub 1 y menos 1 para x sub 0. O sea, sería 5 menos 1. Todo esto al cuadrado. Más y sub 1 sería 7 menos y sub 0, que también es menos 1. Y todo esto también al cuadrado. Entonces la distancia de A a B será igual a la raíz cuadrada. Tenemos 5 menos menos 1. Esto es 5 más 1, o sea 6. Tenemos 6 al cuadrado aquí, más 7 menos menos 1. Esto es como decir 7 más 1. ¿Ok? Porque menos por menos me da más. 7 más 1, esto es 8. Al cuadrado. Y la raíz cuadrada de todo eso. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada. Tenemos 36 más 64. Esto es igual a la raíz cuadrada de 100. Entonces la distancia de A a B será igual, la raíz cuadrada de 100 es 10. Muy bien, entonces ya tenemos la distancia de A a B, que es el valor o la medida del segmento AB. Entonces, si nos piden el perímetro del triángulo equilátero, tendríamos que decir y dar como respuesta que el perímetro es igual a 3 por 10, ya que el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y cada lado mide 10, entonces su perímetro será igual a 3 por 10, que es 30. Muy bien, resolvamos este ejercicio. Si ABCD es un cuadrado y B, cuyas coordenadas son 0,3, hallar las coordenadas del vértice D. Muy bien, aquí tenemos la figura. Tenemos el punto B, que tiene como coordenadas 0,3. Entonces B tiene como coordenadas 0,3. Muy bien. Fíjense bien. Si B tiene como coordenada 0,3, quiere decir que la distancia que hay desde el origen hasta B es 3. ¿Ok? Este es 3. Esta distancia es 3. Además, sabemos que si ABCD es un cuadrado, sus ángulos en los vértices tienen que ser ángulos rectos, o sea, tienen que medir 90 grados. Estos ángulos tienen que medir 90 grados. Si acá tenemos ya un ángulo de 90 grados y también tenemos otro ángulo de 37, sabiendo que todo este ángulo es llano, quiere decir que este ángulo tiene que medir 53 grados. ¿Ok? Porque tenemos 53
más 90 más 37 nos tienen que dar 180 grados, que mide un ángulo llano. ¿Ok? Entonces, fíjense ahora en el triángulo rectángulo OBA. Este ángulo tiene que ser de 37 grados. ¿Ok? Entonces, fíjense bien aquí. Voy a sacar este triángulo rectángulo OBA. Lo voy a sacar afuera para que se den cuenta. Este es el triángulo rectángulo OBA. Recto en O. 53 grados y 37 grados hexagesimales. Tengo la medida de OB, que es 3. ¿Recuerdan? Este triángulo rectángulo es notable. ¿Ok? Entonces, como es notable, tiene que sus valores son 3 por K, 4 por K y la hipotenusa es 5 por K. ¿Ok? Entonces, nuestro triángulo rectángulo ya tenemos que el valor de OB es 3. Por lo tanto, K vale 1. Por lo tanto, OA valdría 4. Y BA valdría 5, o sea, pero BA es la distancia que hay desde el punto B al punto A, y ese es el lado del cuadrado. Entonces el lado del cuadrado vale 5. El lado del cuadrado vale 5. Muy bien, entonces yo también ya puedo saber cuánto vale el punto A. ¿Qué coordenadas tiene el punto A? El punto A tendrá como coordenadas 4 en las abscisas y 0 en las ordenadas. ¿Ok? A mí lo que me están pidiendo es que haya las coordenadas del vértice D o del punto D. Muy bien, entonces yo voy a trazar a partir del punto D una paralela al eje de las ordenadas, que va a cortar aquí en este punto, digamos, al eje de las abscisas lo va a cortar en este punto, digamos, punto P. ¿Ok? Entonces fíjense, yo puedo hallar también este ángulo. Este ángulo valdría 53 grados, ¿verdad? Porque 53 más 90 y más 37 me suman 180, que es la medida de un ángulo llano. Por lo tanto, este otro ángulo valdría 37 grados. ¿Ok? Además, el lado AD también es 5, puesto que como es un cuadrado, si ya hay el lado AB que vale 5, entonces el lado AD también valdría 5. Y es más, todos los lados son iguales porque es un cuadrado. ¿Verdad? Todos tienen un valor de 5. Entonces ahora tengo nuevamente un triángulo rectángulo ADP. Recordemos que aquí también es recto, porque DP es paralela al eje de las ordenadas. Entonces aquí también formaría un ángulo recto, el segmento DP con la abscisa, con el eje de las abscisas, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tengo otro triángulo rectángulo de 37,53 y sus valores son conocidos, ¿verdad? Lo voy a dibujar aquí, lo voy a sacar afuera y lo voy a dibujar. $37,53 y recto aquí. Entonces yo sé que aquí para mi triángulo rectángulo notable de 37,53, aquí es 3 por 1K, aquí es 4 por 1K y aquí es 5 por 1K, ¿verdad? Pero fíjense que la hipotenusa AD vale 5, quiere decir que esto es igual a 5, por lo tanto K vale 1, ¿verdad? Entonces de A a P, si K vale 1, de A a P, del punto A al punto P, habrían 3 unidades. O sea, desde el punto A al punto P, habrían 3 unidades. Entonces yo ya puedo saber cuánto vale, cuáles son las coordenadas del punto P. Las coordenadas del punto P serán
7,0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es, recordemos, el punto D. Entonces, aquí también, como K vale 1, la distancia de P a D valdría 4. O sea, esta distancia vale 4. Entonces yo ya puedo saber cuáles son las coordenadas del punto D. Las coordenadas del punto D tendrán como abscisa aquí en 7, porque este aquí vale 7, y como ordenada 4, ¿verdad? La altura, o sea, 4. Y bien, entonces así hemos hallado las coordenadas del punto D.